Imagina esto. Te conducen a través de salones marmóreos, con el aire cargado de incienso y miedo. Ante ti se sienta el hombre más poderoso del mundo, el emperador, sus ojos albergando un vacío escalofriante. Despide a los guardias y te quedas a solas. Habla de un honor grotesco y retorcido que pretende concederte, un procedimiento que te recreará a imagen de su esposa muerta. Esta es la horrible realidad de los concubinos varones en la Roma imperial. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. La historia de Esporo no comienza en la jaula dorada de la colina palatina, sino en la miseria anónima de una ciudad de provincias, un lugar donde el dominio de Roma no se sentía como una mano civilizadora, sino como un puño de hierro. Era un muchacho sin linaje notable, que solo poseía una belleza delicada, casi femenina, que se convertiría tanto en su moneda de cambio como en su maldición. En el siglo I después de Cristo, el mundo romano era un tapiz tejido con hilos de pragmatismo brutal y exceso decadente. El poder era absoluto, y los caprichos de los poderosos podían remodelar la propia realidad. Para un muchacho como Esporo, la libertad era un concepto tan abstracto como los dioses. Probablemente era un puer delicatus, un niño esclavo seleccionado por su apariencia, destinado a una vida de servidumbre donde las líneas entre sirviente, compañero y juguete se difuminaban de forma deliberada y aterradora. Sus primeros años de vida habrían consistido en un despojo sistemático de su identidad. Su nombre, su historia, su propia voluntad fueron erosionados hasta que todo lo que quedó fue un recipiente agradable, un objeto diseñado para reflejar los deseos de su amo. Imagina el condicionamiento psicológico necesario. Aprender que tu supervivencia depende de tu capacidad para anticipar y satisfacer los apetitos tácitos, a menudo depravados, de otro. Este fue el mundo que forjó a Esporo mucho antes de que llamara la atención del emperador Nerón. El propio Nerón era una paradoja, un monstruo envuelto en el ropaje de un artista. Era un hombre de profundas inseguridades, y su reinado, un frenético y sangriento ballet de autoengrandecimiento. Sus primeros años en el trono fueron guiados por cabezas más sabias como Séneca y Burro, pero su influencia disminuyó a medida que la paranoia del emperador, un cáncer alimentado por el poder absoluto, comenzó a hacer metástasis. Veía conspiraciones en cada sombra, traición en cada rostro amigo. Su crueldad no era meramente política, era profunda e íntimamente personal. Hizo asesinar a su propia madre, Agripina. Mató a patadas a su esposa embarazada, Popea Sabina, en un ataque de ira. Fue en las secuelas de la muerte de Popea, abatido por el dolor y carcomido por la culpa, cuando la mirada de Nerón se posó en Esporo. El parecido era inquietante, una cruel jugarreta del destino. En Esporo, Nerón no vio a una persona, sino a un fantasma, una oportunidad de reclamar lo que había destruido. La desgracia del muchacho fue ser un eco casi perfecto de la emperatriz muerta, y por eso, Nerón decidió que lo poseería, no solo como concubino, sino como una parodia grotesca de una esposa. Los engranajes de la maquinaria imperial comenzaron a girar, puestos en marcha por la fantasía de un tirano alimentada por el dolor, y Esporo, el muchacho de ninguna parte, estaba a punto de ser arrastrado al corazón mismo de la tormenta. El sistema que permitió esto era tan monstruoso como el hombre que lo dirigía. Era una corte de susurros, de aduladores y ejecutores, donde la moralidad era un lujo que pocos podían permitirse, y la supervivencia era la única virtud. La transición de la oscuridad de la vida de un esclavo al foco cegador de la corte imperial fue una experiencia desorientadora y aterradora para Esporo. Fue llevado al palacio, un extenso laberinto de poder e intriga donde cada sonrisa ocultaba una daga, y cada palabra era sopesada en busca de un significado oculto. Aquí, ya no era solo un esclavo, era un proyecto, un lienzo sobre el cual el emperador pintaría su retorcida obra maestra. El primer paso en esta horrible transformación fue el más brutal e irreversible. Nerón, en su locura, no quería simplemente un compañero que se pareciera a su esposa muerta. Quería una esposa. Convocó a sus médicos de mayor confianza, hombres cuyas manos eran tan hábiles para preservar la vida como para quitarla. Su tarea era borrar la masculinidad de Esporo,
remodelarlo físicamente a imagen de Popea. ¿Puedes imaginar el puro terror de ese momento? Ser sujetado, que tu cuerpo sea alterado irrevocablemente por las manos frías y clínicas de hombres que no te ven como un ser humano, sino como un trozo de arcilla para ser moldeado a la voluntad de un tirano. El procedimiento fue la castración, un acto brutal que ponía en peligro su vida, realizado con los toscos instrumentos de la época. No había anestesia, solo la sombría y diestra eficiencia de los cirujanos y los gritos ahogados de la víctima. Esporo sobrevivió, pero el niño que había sido desapareció para siempre, sacrificado en el altar de la obsesión de Nerón. El dolor físico habría sido inmenso, una agonía abrasadora que se desvanecería en un dolor sordo y constante. Pero la herida psicológica era mucho más profunda, una mutilación permanente de su identidad. Ahora era una cosa, una creación, atrapado en un cuerpo que ya no era el suyo. Tras la cirugía, comenzó la siguiente fase de su deshumanización. Fue vestido con las finas sedas y joyas de la emperatriz muerta. Se le asignaron tutores para que le enseñaran los modales, el andar, las suaves inflexiones vocales de Popea. Se le obligó a estudiar su vida, a convertirse en un eco viviente de una mujer muerta. Su propio nombre fue eliminado en público. Ahora debía ser llamado Sabina. La corte, una colección de individuos ambiciosos y aterrorizados, siguió el juego de la horrible farsa. Hacer lo contrario habría sido cuestionar la cordura del emperador, un error fatal. Se inclinaban ante Esporo, lo llamaban emperatriz, lo trataban con la fingida reverencia debida a la esposa de Nerón. Cada interacción era una nueva capa de humillación, un recordatorio de su impotencia. Era el fantasma en el banquete, un símbolo andante y respirante de la caída de Nerón en la locura. Su vida se convirtió en la representación pública de una fantasía grotesca, una obra en la que él era la estrella involuntaria, y el único público que importaba era el cada vez más desquiciado emperador. La corte imperial de Nerón era un microcosmos del propio imperio romano, una rígida jerarquía construida sobre una base de miedo y ambición. En la cúspide estaba el emperador, un dios en su propia mente, y debajo de él estaban los círculos concéntricos de poder, senadores, équites, libertos y esclavos. Dentro de esta estructura prosperaba una clase de individuos única y moralmente corrupta, los ejecutores cómplices del sistema. Eran los hombres y mujeres que, a través de una combinación de autopreservación, ambición e insensibilización, se convirtieron en los instrumentos de la voluntad del tirano. Eran los médicos que sostuvieron el cuchillo contra Esporo, con su ética médica disuelta ante una orden imperial. Eran los tutores que instruyeron meticulosamente al muchacho en el arte de ser una mujer muerta, con su conocimiento pervertido para servir a una fantasía grotesca. Eran los chambelanes que lo vistieron con los vestidos de Popea, los guardias que aseguraron su jaula dorada y los cortesanos que se inclinaban y arrastraban ante esta trágica parodia de una emperatriz. Una de las figuras más prominentes en este círculo de complicidad fue Tigelino, el prefecto del pretorio. Un hombre de cuna humilde y gran ambición, Tigelino había ascendido al poder complaciendo los impulsos más oscuros de Nerón. Era el facilitador del emperador, su principal adulador y el arquitecto de muchas de sus políticas más brutales. Habría sido Tigelino quien supervisara la logística de la transformación de Esporo, asegurándose de que los médicos cumplieran, que el secreto se guardara y que la corte se alineara. Habría visto a Esporo no como una víctima, sino como una herramienta, un medio para afianzarse aún más en el favor del emperador. Sus interacciones con Esporo habrían sido una escalofriante mezcla de respeto fingido y frío cálculo. Se dirigiría al muchacho como «Domina, mi señora», mientras sus ojos transmitían la fría realidad de la situación de Esporo. «Eres una propiedad». Luego estaban los médicos, hombres de ciencia y saber, juramentados para sanar. ¿Cómo podían justificar sus acciones? Quizás lo racionalizaron como una necesidad médica, un tratamiento para el profundo dolor del emperador. O quizás, más probablemente, entendieron el simple y brutal cálculo del poder en la Roma de Nerón. Rechaza al emperador, y tú y tu familia pagaríais el precio. Su complicidad fue un horror silencioso y clínico, la perversión de una noble profesión para servir a un fin monstruoso. Habrían monitoreado la recuperación de Esporo,
tratando sus heridas mientras ignoraban la herida más profunda de su alma. Eran los mecánicos de su deshumanización. Toda la corte fue arrastrada a esta conspiración de silencio. Reconocer la verdad de la situación de Esporo era reconocer la locura del emperador, y esa era una verdad demasiado peligrosa para decirla en voz alta. Así que participaron en la farsa, sus sonrisas forzadas y sus cumplidos vacíos, un recordatorio constante y sofocante para Esporo de su absoluto aislamiento. Estaba rodeado de gente, pero completa y aterradoramente solo. Un espectáculo viviente en un teatro del absurdo, donde el único aplauso que importaba provenía de las manos de un tirano. La culminación pública de este horror privado fue una ceremonia de boda. Nerón, no contento con simplemente poseer una efigie viviente de su esposa muerta, decidió casarse con Esporo. El evento fue un espectáculo público grotesco, una perversión de uno de los ritos más sagrados de la sociedad. Se redactó un contrato de matrimonio oficial, se pagó una dote y Esporo, con velo y vestido de novia, fue formalmente desposado con el emperador de Roma. A la ceremonia asistieron las más altas esferas de la sociedad romana. Sus rostros una mezcla de celebración fingida y disgusto mal disimulado. Vieron cómo Nerón tomaba del brazo a su novia, cómo se intercambiaban los votos, cómo el emperador besaba al muchacho al que ahora llamaba su esposa. ¿Puedes imaginar la tortura psicológica de ese momento para Esporo? Ser el centro de un ritual tan profundamente humillante que tu degradación sea celebrada como una unión gozosa. Fue el acto supremo de deshumanización, una declaración pública de que ya no era una persona, sino una posesión, una muñeca viviente para un tirano demente y afligido. A la boda le siguió una gira por Grecia, un viaje que fue en parte un ejercicio de relaciones públicas y en parte una luna de miel. Nerón, que se creía un gran artista, participó en los Juegos Olímpicos y otras competiciones artísticas, recogiendo premios que nadie se atrevió a negarle. Y a su lado, siempre, estaba Esporo, la silenciosa y hermosa emperatriz. Viajaban con un esplendor opulento, una isla móvil de poder imperial y locura privada. Para Esporo, fue un viaje a través de una pesadilla en vida. Fue exhibido ante multitudes que lo aclamaban, que sabían la verdad pero no se atrevían a decirla. Asistió a lujosos banquetes donde se sentaba en el lugar de honor, una figura silenciosa y trágica en medio del regocijo forzado. Era un recordatorio público y constante del poder absoluto del emperador. El poder de matar, de crear y de distorsionar la propia realidad. Las noches seguramente eran lo peor, a solas con el hombre que era su esposo, su amo, su verdugo. ¿Qué pasaba entre ellos en la privacidad de las cámaras imperiales? Solo podemos especular, pero las fuentes históricas, aunque hostiles a Nerón, pintan un cuadro sombrío. El afecto de Nerón era probablemente algo sofocante y posesivo, un intento desesperado por recapturar el amor que había destruido. Para Esporo, habría sido una experiencia desprovista de calidez o ternura, un acto de sumisión al hombre que había mutilado su cuerpo y robado su identidad. Su vida era una actuación constante, un paseo por la cuerda floja sobre un abismo de ira imperial. Un solo paso en falso, un momento de desafío, un destello de su antiguo yo, podría haber significado un final rápido y brutal. Tenía que ser Popea, siempre. La retorcida fantasía no podía durar. El mundo romano, a pesar de toda su decadencia, era una sociedad profundamente conservadora, y el comportamiento cada vez más errático de Nerón estaba erosionando los cimientos de su poder. El matrimonio con Esporo no fue solo un escándalo personal, fue una carga política. Se vio como una señal de su incapacidad para gobernar, una indulgencia grotesca que ofendía a los dioses y a las sensibilidades de la élite romana. Mientras Nerón estaba de gira por Grecia con su novia, el descontento se gestaba en Roma. Las legiones en las fronteras se estaban volviendo inquietas, y los gobernadores ambiciosos vieron una oportunidad para desafiar al inestable emperador. En el año 68 después de Cristo, la presa del resentimiento finalmente se rompió. El gobernador de la Galia Lugdunense, Cayo Julio Vindex, se rebeló abiertamente contra Nerón. Poco después, Servio Sulpicio Galba, el gobernador de Hispania Tarraconense, se unió a la revuelta y se autoproclamó emperador. La noticia causó conmoción en el séquito de Nerón. La fantasía se hizo añicos, reemplazada por la fría y dura realidad de la guerra civil.
Nerón y su corte regresaron apresuradamente a Roma, pero ya era demasiado tarde. El Senado, sintiendo el cambio de poder, declaró a Nerón enemigo público. Sus guardias lo desertaron, sus amigos lo abandonaron, y el hombre que una vez había sido un dios viviente era ahora un fugitivo en su propia ciudad. En sus últimas y desesperadas horas, Nerón huyó del palacio, acompañado por un puñado de libertos leales y, según algunos relatos, por Esporo. Mientras se escondían en una sórdida villa a las afueras de la ciudad, todo el peso de su caída se desplomó sobre él. Era un hombre despojado de todo, su poder, su prestigio, sus multitudes adoradoras. Enfrentado a la perspectiva de una humillante ejecución pública, Nerón decidió quitarse la vida, pero incluso en este acto final, su valor le falló. Se lamentó: «¿Qué artista muere en mí?», pero no pudo decidirse a clavarse la daga. Fue su secretario, Epafrodito, quien tuvo que guiar su mano. Mientras Nerón agonizaba, se dice que se volvió hacia Esporo y le rogó al muchacho que comenzara las lamentaciones, que llorara por él como una esposa lo haría por su esposo. Fue una última y patética exigencia, un último intento de imponer su fantasía a la realidad. ¿Qué sintió Esporo en ese momento? ¿Alivio? ¿Piedad? ¿Incertidumbre? Tener a su verdugo muriendo ante sus ojos, ser finalmente libre del sofocante agarre de su obsesión, debió ser una compleja y abrumadora avalancha de emociones. Sin embargo, la muerte de Nerón no le trajo a Esporo un regreso a la normalidad. Ahora era una figura de notoriedad, un símbolo viviente de los excesos del tirano muerto. Su calvario estaba lejos de terminar. La caída de un tirano rara vez trae una paz inmediata. El vacío de poder dejado por la muerte de Nerón sumió al Imperio Romano en un año de sangrienta guerra civil, conocido como el Año de los Cuatro Emperadores. Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano reclamarían el trono en rápida sucesión, cada reinado comenzando con purgas y terminando en violencia. Para Esporo, el fin de la vida de Nerón fue simplemente el comienzo de un nuevo capítulo de explotación. Era un premio manchado, una curiosidad pasada de un hombre poderoso a otro. Su belleza, que había sido su maldición inicial, continuó definiendo su destino. Fue inmediatamente acogido por Ninfidio Sabino, el ambicioso prefecto del pretorio que había traicionado a Nerón y que brevemente albergó sus propias ambiciones imperiales. Sabino, en una retorcida imitación de su antiguo amo, también se casó con Esporo y comenzó a llamarlo Popea. Vio al muchacho como un símbolo de continuidad, una forma de conectarse con el legado neroniano que esperaba usurpar. Para Esporo, fue un eco horrible de su trauma pasado, una confirmación de que no era una persona, sino una posesión, su identidad atada para siempre a la emperatriz muerta y al emperador muerto. Pero el intento de Sabino por alcanzar el poder fue efímero. Fue asesinado por sus propios guardias pretorianos cuando declararon su lealtad a Galba. Esporo quedó una vez más a la deriva, un despojo humano en la tormenta de la política romana. Su siguiente amo fue Otón, quien había sido el esposo original de la verdadera Popea Sabina antes de que Nerón lo obligara a divorciarse de ella. Otón, un hombre conocido por sus propios gustos decadentes, se convirtió en emperador después de orquestar el asesinato de Galba. Él también se interesó por Esporo, aunque la naturaleza de su relación es menos clara. Algunas fuentes sugieren que Otón lo trató con cierto grado de amabilidad, quizás viendo en él un trágico reflejo de la esposa, que ambos, en cierto sentido, habían perdido a manos de Nerón. Pero cualquier esperanza de una existencia estable y pacífica era una ilusión. El reinado de Otón duró apenas 3 meses antes de ser derrotado en batalla por las fuerzas de Vitelio. En lugar de enfrentar la captura, Otón se suicidó, un acto elogiado por algunos historiadores por su dignidad y por ahorrarle a Roma más derramamiento de sangre. Con la muerte de Otón, el destino de Esporo cayó en manos de Vitelio, un emperador notorio por su glotonería y crueldad. Vitelio no tenía interés en continuar la farsa de Esporo como emperatriz. En cambio, planeaba usar al muchacho para una forma de humillación mucho más pública y brutal. El acto final de la tragedia de Esporo fue quizás el más cruel y degradante de todos. El emperador Vitelio, un hombre cuyo breve reinado se caracterizó por el exceso grotesco y el espectáculo público, decidió hacer un ejemplo del muchacho. Vio a Esporo no como una persona,
ni siquiera como un símbolo político, sino como mero atrezo para una sangrienta obra de teatro. Vitelio planeaba presentar a Esporo en un espectáculo de gladiadores, una actuación pública en la que el muchacho sería forzado a interpretar el papel principal en una escena de violación mitológica, específicamente la historia del rapto de Proserpina. Esta fue la degradación suprema. Después de ser forzado a vivir como una mujer, a ser la novia de emperadores, ahora iba a ser pública y performativamente violado para el entretenimiento de la plebe romana. El acto fue diseñado para ser la humillación final y aplastante, un despojo público de cualquier último vestigio de dignidad que pudiera haber poseído. Fue una declaración de poder por parte de Vitelio, una forma de burlarse de la memoria de sus predecesores, Nerón y Otón, profanando una de sus posesiones más famosas. Para Esporo, este era un destino peor que la muerte. Había soportado la castración, la tortura psicológica y el miedo constante a un final violento. Había sobrevivido a la caída de 2 emperadores, pero la perspectiva de esta degradación final y pública era demasiado para soportar. Estaba atrapado, sin ningún protector poderoso que lo amparara. El sistema que lo había creado ahora estaba a punto de devorarlo de la manera más pública imaginable. Ante este futuro insoportable, Esporo tomó su decisión final. Era el único acto de albedrío que le quedaba. Eligió poner fin a su propia vida. El método exacto de su suicidio no está registrado, pero el acto en sí mismo lo dice todo. Fue un último y desesperado acto de desafío, una negativa a ser un peón en el juego cruel de otro hombre. Eligió el olvido de la muerte sobre la certeza de la violación pública. Su suicidio fue un final silencioso y trágico para una vida vivida bajo el resplandor de un foco horrible. Murió como había vivido durante años, solo y víctima de los caprichos de hombres poderosos y crueles. Probablemente no tenía más de 20 años. La historia de Esporo es una nota oscura a pie de página en la gran y sangrienta narrativa del Imperio Romano. Es un fantasma en el registro histórico, una figura definida enteramente por las acciones de otros. No conocemos su nombre real, su familia, ni lo que realmente pensaba o sentía. Existe solo como un reflejo de la locura de Nerón, un testimonio de la corrupción absoluta del poder sin control. Su vida sirve como un escalofriante recordatorio de que detrás de las fachadas de mármol y los arcos de triunfo de Roma se escondía un mundo de profundo sufrimiento humano, un sistema que podía destruir casual, casi negligentemente, un alma humana para la diversión de un tirano. ¿Podemos siquiera empezar a comprender la profundidad de su trauma? Que te roben tu cuerpo e identidad, que te obliguen a una parodia grotesca de la feminidad, que te pasen entre hombres poderosos como si fueras una baratija, y que, finalmente, te destinen a una violación pública y ritualizada. Su historia es un ejemplo extremo, pero habla de una verdad más amplia sobre la naturaleza del poder y la vulnerabilidad de aquellos atrapados en sus engranajes. Los cómplices, facilitadores, los médicos, los cortesanos, los prefectos son tan parte de esta historia como el propio Nerón. Representan la podredumbre moral que se instala cuando el miedo y la ambición anulan la decencia humana básica. Eligieron ser los instrumentos de la crueldad y, al hacerlo, comparten la culpa. La historia de Esporo nos obliga a mirar más allá de los grandes hombres y las batallas épicas que dominan nuestra comprensión de la historia. Exige que recordemos a las víctimas olvidadas, a los individuos sin nombre ni rostro, cuyas vidas fueron consumidas por los fuegos de la ambición o la locura de otra persona. Es una historia sobre el costo humano del imperio, el lado oscuro de una civilización que a menudo glorificamos. Al final, el suicidio de Esporo fue su única victoria. Fue un acto trágico y desesperado, pero fue suyo. Al elegir la muerte, le negó a Vitelio su espectáculo. Le negó a la plebe romana su entretenimiento. Reclamó, de la única manera que pudo, una medida final de control sobre su propio destino. Permanece como un testigo silencioso e inquietante de las cosas horribles que un ser humano puede hacerle a otro cuando se le otorga un poder absoluto. El silencio que rodea la vida de Esporo en el registro histórico es, en sí mismo, una forma de violencia. Historiadores romanos como Tácito, Suetonio y Casio Dión lo mencionan, pero lo hacen con un tono de desdén aristocrático y condena moral dirigidos directamente a Nerón. Para ellos, Esporo no es una víctima digna de lástima,
sino una prueba de la perversión de Nerón, de su carácter antirromano, de su incapacidad para gobernar. Tácito, el gran historiador senatorial, escribe con una brevedad cortante y despectiva, centrándose en la indignación de la ceremonia pública de matrimonio. Suetonio, un biógrafo con gusto por los chismes escandalosos, se detiene en los detalles morbosos: la castración, la boda, el nombre Popea, usándolos para pintar el retrato de un emperador monstruosamente decadente. Casio Dion, escribiendo más de un siglo después, compila estos relatos, añadiendo su propio comentario moralizante. En todas estas narrativas, el propio Esporo es un fantasma. No tiene voz, ni vida interior. Su sufrimiento es meramente un recurso dramático, una herramienta utilizada para condenar a un emperador odiado. No hay empatía por el muchacho que fue mutilado y torturado psicológicamente. El horror que expresan no es por la víctima, sino por la violación de las normas sociales romanas. La castración de un muchacho nacido libre era ilegal, pero Esporo probablemente era un esclavo, una no persona a los ojos de la ley y de los historiadores de la élite. El verdadero crimen, a su juicio, fue el espectáculo público, el matrimonio, la elevación de un puer delicatus al estatus de una emperatriz. Fue una ofensa contra el rígido orden social, una burla de las instituciones que consideraban sagradas. Este silencio conspirativo, este encuadre deliberado de la narrativa, sirvió a un propósito político. Al centrarse en las depravaciones sexuales y personales de Nerón, estos historiadores, todos miembros de la clase de élite que había sufrido bajo su mandato, podían justificar su derrocamiento y legitimar la nueva dinastía gobernante. Los fracasos personales de Nerón se fusionaron con sus fracasos políticos, y Esporo se convirtió en un símbolo conveniente de ambos. La verdad de su experiencia se perdió, enterrada bajo capas de invectivas políticas y sensacionalismo. Nos queda leer entre líneas, reconstruir una historia humana a partir de los fragmentos hostiles dejados por hombres que lo vieron, en el mejor de los casos, como una curiosidad patética, y, en el peor, como un cómplice en los crímenes de Nerón contra la dignidad romana. Así es como a menudo se escribe la historia. Por los vencedores, por los poderosos y por aquellos cuyas voces son lo suficientemente privilegiadas como para ser registradas. Las voces de las víctimas, de los impotentes, de los silenciosos, son a menudo borradas, dejando tras de sí solo susurros y sombras. La vida y muerte de Esporo, si bien es un relato singularmente horrible, es en última instancia inseparable de la historia más amplia de la relación del mundo romano con el poder y la sexualidad. Los romanos, particularmente la élite, tenían un conjunto de actitudes complejo y a menudo contradictorio. Por un lado, existía un grado de tolerancia hacia las relaciones entre personas del mismo sexo, pero estaba regido por un estricto código no escrito de dominio y sumisión. Para un ciudadano romano nacido libre, el papel activo y dominante era aceptable. El papel pasivo y sumiso era fuente de profunda vergüenza y estigma social, ya que implicaba afeminamiento y falta de autocontrol, las virtudes cardinales de un hombre romano. Por eso las acciones de Nerón fueron tan escandalosas. No fue simplemente que tomara un amante masculino, sino que lo elevara al estatus de esposa, asumiendo públicamente un papel que desdibujaba las líneas del comportamiento masculino aceptable. Sus acciones fueron vistas como un síntoma de una enfermedad más profunda, una pérdida de la virtud varonil, que se suponía debía definir a un emperador. Esta hipocresía social creó una oscura y depredadora economía sexual. La demanda de hermosos esclavos jóvenes, tanto hombres como mujeres, era inmensa. Estos individuos, como Esporo, no tenían derechos ni protección. Eran propiedad, sujetos a los caprichos absolutos de sus amos. Sus cuerpos eran campos de batalla para las dinámicas de poder de la élite. La historia de Esporo es la historia de este sistema llevado a su conclusión más lógica y horrible. Fue el objeto supremo. Un ser humano tan completamente despojado de albedrío que pudo ser rehecho física y psicológicamente en una fantasía viviente. Su tragedia resalta la profunda deshumanización que yacía en el corazón de la esclavitud romana. Además, el relato refleja la inestabilidad inherente del poder absoluto. Un emperador como Nerón, rodeado de aduladores y aislado de la crítica, podía perder todo contacto con la realidad. Sus obsesiones privadas, sus demonios personales,
pudieron enconarse y crecer hasta desbordarse en la esfera pública con consecuencias catastróficas. Su disfunción sexual, su dolor y su paranoia no eran solo problemas personales. Se convirtieron en asuntos de Estado. El sistema que le dio el poder absoluto también aseguró que no hubiera controles sobre su locura. Al final, la historia de Esporo es más que una simple anécdota histórica impactante. Es una fábula con moraleja sobre la naturaleza corrosiva del poder, la fragilidad de la identidad y la facilidad con la que una sociedad puede sacrificar a sus miembros más vulnerables en el altar de la tradición, la ambición y el miedo. Es una sombría reflexión sobre la perdurable capacidad humana para la crueldad y las luchas silenciosas y desesperadas de aquellos que quedan atrapados en la implacable maquinaria de la historia.